Bueno, ahora sí. Sí, ahora sí, comenzamos de manera oficial la columna de nutrición. Emi, bienvenida, buen día, primero que nada. Bien, vamos a contar a los oyentes, a nuestra audiencia, de qué vamos a hablar hoy. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante frecuente, que es el síndrome urémico hemolítico, ya que mañana, 19 de agosto, en Argentina es el día de la concientización sobre el síndrome urémico hemolítico. Bien. Hay muchas dudas por ahí sobre este síndrome. Es un síndrome que se llama síndrome porque tiene signos y síntomas clínicos que por ahí se pueden confundir con otras enfermedades porque empieza con vómitos, con diarrea, con cansancio, con fatiga. Se denomina así, urémico porque afecta, hay una acumulación de toxinas que es la urea, que se acumula porque empiezan a fallar los riñones. Entonces el riñón lo que hace es cumple una función de excreción y elimina las toxinas. Entonces cuando el riñón no funciona bien, las toxinas se quedan en el cuerpo y eso afecta el funcionamiento de todos los órganos. Y es hemolítico porque lo que se produce es se rompen los glóbulos rojos de la sangre de forma temprana. Los glóbulos rojos en realidad normalmente tienen una vida media de 180 días y después se rompen. En este caso lo que pasa es que abruptamente se rompen y es lo que provoca uno de los signos más característicos, que es hacer diarrea con sangre. ¿Qué pasa? Esta enfermedad afecta principalmente a los niños menores de 5 años porque sus riñones aún no están terminados de funcionar al 100% como los adultos. Entonces, cualquier situación que altere el funcionamiento normal del riñón en niños es mucho más grave que en un adulto. Claro. ¿Qué provoca el síndrome urémico hemolítico? Una bacteria que se denomina Escherichia coli. Hay muchas Escherichia coli, hay muchas variedades. La que produce el síndrome urémico hemolítico es una que produce una toxina que se denomina Shiga. Y esta toxina lo que va a hacer es dañar y empezar a romper estos glóbulos rojos y va a dañar la función del riñón. Entonces lo que provoca es una insuficiencia renal aguda en niños, que requiere hospitalización, obviamente. Es urgente, ¿no? Sí. Es urgente porque la función del riñón es clave, entonces cualquier alteración que produce rápidamente un desequilibrio en el cuerpo que puede producir la muerte. Es más, en algunos casos, tener síndrome urémico hemolítico daña tanto los riñones que en algunos casos requiere trasplante de riñón. Y en otros casos quedan con insuficiencia renal crónica, es decir, que el riñón siempre funciona mal, entonces necesitan recurrir a la diálisis. Y en otros casos, lo que sucede es, en la mayoría, gracias a Dios, lo que sucede es que el riñón deja de funcionar momentáneamente, entonces necesita hospitalización porque le hacen diálisis hasta que el riñón pueda volver a recuperar su función. Sin embargo, una vez que uno tiene síndrome urémico hemolítico, nunca queda bien 100%, sino que después necesita hacerse controles periódicos durante todo y medicación constante, creo que es. Sí. Necesitan consumir, alimentarse sin sal, tener un control de la ingesta proteica, porque eso afecta el funcionamiento de los riñones. Entonces, es como una enfermedad que una vez que uno la adquiere, si tiene la suerte de que no desencadena en algo más grave, necesita después controles de por vida. ¿Dónde encontramos esta bacteria? Esta bacteria vive en el intestino de las vacas, de los bovinos, y también en los humanos. ¿Qué pasa? Cuando esta bacteria, en Argentina es una enfermedad endémica, no pasa en otros países no hay tantos casos de síndrome urémico hemolítico por el consumo de carne, sobre todo carne molida, ya vamos a explicar por qué. Porque en la faena que nosotros, el método de faena que nosotros tenemos para la carne, lo que hace es que esta bacteria pueda contaminar la carne. Claro. Del intestino pase a la carne que nosotros comemos. ¿Qué pasa? Esta bacteria es una bacteria termosensible. Quiere decir que cuando uno le aplica calor, la bacteria se muere. Y vive sobre la superficie de la carne, sobre la superficie externa de la carne. Entonces, ¿por qué no es lo mismo comerse un bife que comer carne molida? Porque la bacteria vive sobre la superficie. Entonces, si nosotros tenemos un bife, vuelta y vuelta, lo cocinamos, tiene que alcanzar 80 grados la carne para que se considere segura, la matarías. Cuando nosotros picamos la carne, la superficie es mucho mayor. No es lo mismo una hoja de un lado y del otro que un montón de bolitas. Claro. Aumenta la superficie. Tenemos que garantizar que en todas las caras de esa bolita la bacteria alcance los 80 grados y la bacteria se muera. Claro.
Y aparte, cuando picamos la carne, podemos hacer que esa bacteria que vive en la superficie ingrese adentro de la carne por la misma molición de la carne. Entonces, ¿por qué no ofrecemos la carne molida a los niños menores de 5 años? Y viene siempre la pregunta es, bueno, pero yo comía carne molida y a mí nunca me pasó nada. Y bueno, sí, tuviste suerte. O sea, lo que yo digo es, ¿para qué vamos a correr el riesgo? Claro, sí, sí. Y la carne molida en ninguna preparación. No importa si haces una salsa boloñesa y la cocinas 3 horas a la carne molida. O sea, ¿por qué correrías el riesgo? Porque vos tenés que garantizar que cada bolita de carne esté cocinada y alcance los 80 grados centígrados. No podés medir bolita por bolita de carne molida. Entonces, lo mismo que el relleno de empanadas, lo mismo que las hamburguesas. Y acá siempre me llama la atención porque nosotros hay una ley que garantiza lo que es la atención al síndrome urémico hemolítico. Y, por ejemplo, en los bares, el menú infantil es hamburguesas. Claro, veces. no tiene sentido. Sí. Entonces, es como raro, viste, que uno diga, bueno, le vamos a dar una hamburguesa a un niño. Se recomienda menos de 5 años. Yo siempre digo que mientras uno más pueda estirar, la incorporación, la carne molida no es un alimento fundamental. Se puede comer otro tipo de carne, otros tipos de corte de carne. Pero claro, no es que dejas de comer carne, lo comes en otro corte y ya es más, por ahí, si vos necesitas hacerle un relleno de empanadas, por ejemplo, cocinás la carne, el pedazo de carne entero, y después lo cortás. Eso sí se puede hacer. Una vez que vos lo cocinás, después lo podés moler. Sí, sí. Lo que no podés es molerlo en crudo. Después hay otras formas de contagio menos frecuentes. Justo el año pasado, para estos días, una nutricionista que yo sigo contó que su hijo había tenido síndrome urémico hemolítico y dice, obviamente que yo como nutricionista nunca le di carne molida, nunca le di carne picada, nunca le di nada raro. Resulta que se habían ido a las termas de Cacheuta, en Mendoza, y esta bacteria también vive en aguas que están contaminadas. Y estancadas. Y que no están perfectamente cloradas. O sea, uno cuando le agrega cloro, la bacteria se muere. Se ve que el uso, hay tantas personas que se meten en esas termas, que bueno, el niño había tomado agua sin querer, como cualquier nene, y bueno, y le agarró síndrome urémico hemolítico. Entonces hay que tener ojo también en los balnearios donde nos metemos. Después, en otras menos frecuentes, por ahí son las que acá no sucede tanto, pero es los lácteos que no están pasteurizados. Pasteurizados. Me entendieron ustedes. Sí. Pero bueno, acá la mayoría de los lácteos que nosotros consumimos cumplen con todas las normas bromatológicas, así que no había problema. Y hay que tener en cuenta también que esta bacteria, como solamente se muere por calor, hay que tener en cuenta la contaminación cruzada. Si nosotros comemos una carne, cortamos en la tabla, cortamos el pedazo de carne cruda, y después vamos a comer una ensalada y cortamos sobre la misma tabla que cortamos la carne, eso puede generar contaminación cruzada. Entonces siempre tener como recomendación una tabla para las verduras que vamos a consumir crudas y una tabla para las carnes, para que no haya contaminación cruzada. Bueno. ¿Esta es una bacteria que está solo en carnes o también puede estar en frutas y verduras? No, en realidad en frutas y verduras que están contaminadas. Okay. O sea, la bacteria vive en el intestino de los bovinos y los humanos. Puede pasar que, por ejemplo, uno vaya al baño y no se lave bien las manos y eso genere, después tocas la verdura y vos la contaminás. Contaminación por manipulación se llama eso. Claro. Es porque no hay un buen correcto lavado de manos, que también es importante cuando manipulamos alimentos. Lavarse bien las manos con jabón y sanitizar las verduras y las frutas que vamos a comer, sobre todo las que vamos a comer crudas. Las que vamos a comer cocidas no, porque la bacteria se muere con calor. Claro. Todo esto te desbloquea temores y miedos cuando uno va a comer afuera. Porque todo esto que está diciendo Emi, andás a ver, a chequear. A chequear, bueno, a chequear. Sí, cuando una de las recomendaciones que nosotros hacemos, a los adultos no nos pasa nada. O sea, nuestros intestinos y nuestros riñones funcionan. Es raro que pase algo. Pero sí los niños son personas que tienen su sistema inmunitario más deficiente que una persona adulta. Está en crecimiento todavía y está en proceso de adquirir mayor robustez ese sistema inmunitario. Entonces, si uno se va de vacaciones o si uno va a comer a algún lado, ¿cuál es la recomendación? No comas nada crudo. No le des una ensalada cruda al nene. Que sea cocinado. Ahí siempre, todo lo que viene después de cocinarse reduce el riesgo, no te garantiza 100%, pero reduce el riesgo de no contaminarse. Por eso no hay que comer ensalada. Mejor una papa frita. ¿Qué fruta el nombre de la papa frita? Niños. Bueno, entonces,
quedamos, si me estoy olvidando de algo, no. Bueno, en Argentina es uno de los países que mayores, casi 500 casos al año de síndrome urémico hemolítico. La verdad que, hay que como que tomar conciencia. Es fácil, o sea, no hay nada raro, o sea, no le des carne molida, es muy simple, es casi... hay millones de alimentos y millones de cortes de carne que se le pueden ofrecer de forma segura a los niños sin que sea la carne molida. ¿Siempre fue así o hubo un momento que hubo una curva ascendente en Argentina de mayores casos? No, lo que hay mayores casos es en verano, porque las bacterias con el calor tienen como un medio más propicio para proliferar. O sea, en vez de una bacteria empiezan a crecer muchas cuando hay calor, agua y alimentos, las bacterias crecen de forma más rápida. Claro. Entonces en veranos, por lo general, son los que mayores casos hay. Pero bueno, sí, han ido aumentando los casos con los años. Cosa rara porque cada vez hay más información, entonces como que bueno, por ahí hay que tomar cartas en el asunto y hay que ser... a mí no me gusta prohibir nada, pero en este caso sí es una prohibición. O sea, la indicación a los padres es no darle carne molida y mantener buena higiene de manos, de verduras, de frutas, de lo que vamos a consumir. Supongo que pediatras tienen que tener esta información en la mano porque son las primeras personas que consultan. Sí. Se subestima bastante, porque dice, bueno, le hago una boloñesa, total va a estar cocinándose 2 horas la carne ahí, en la salsa, o una empanada que está cocinada el relleno, o sí, yo me fijo que la hamburguesa esté bien cocinada en el centro. Nunca lo podés garantizar 100%. Claro. Entonces, estás corriendo un riesgo. Obviamente que corres el riesgo. Entonces, bueno, después sí, obviamente que es decisión de cada familia, pero nosotros como agentes de salud siempre informamos y damos esa indicación. No se puede consumir carne molida, no bajo ningún aspecto. Aunque la muelas vos. Claro, o sea, no hay chance. Sí, cocinar el pedazo de carne y después cortarlo, eso sí, no hay problema, porque una vez que vos ya lo cocinaste, la bacteria ya se muere. Pero nunca en crudo. Bien, está bueno por tener en cuenta. Y en adultos ya me dijimos que no, porque bueno, el operador dice que los adultos ya tenemos los intestinos rotos por otras cosas. Claro, ya pasó. Ya pasó mucha agua debajo del puente. Sí, no, Ángel que vive en el pastel. No, pobre. No. En adultos no. Puede haber algún caso, puede haber también en niños un poco más grandes, de 5 años. En realidad el corte que se hace estricto es a los 5 años, siempre que mientras más se pueda mejor. Pero en adultos no sería tan grave. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es una enfermedad que tiene tasas de mortalidad. O sea, hay niños que fallecen por esta causa porque los riñones son fundamentales para el buen funcionamiento del cuerpo, para que no se acumulen toxinas, para que se regule el medio interno, para la regulación del agua. Entonces, cualquier falla en el riñón es muy sensible. O sea, cualquier falla ya afecta demasiado al cuerpo. Entonces, en los niños que aún esos riñones no están del todo maduros, traen mayores complicaciones. Y en algunos casos ha necesitado el trasplante, obviamente. Y que con todo lo que conlleva tener un trasplante de riñón. Claro. A edades tan tempranas. Los riñones, cuando hay trasplante de riñón, no es que el riñón dura toda la vida del niño, sobre todo cuando es chiquito. Los trasplantan y después de 10, 15, a lo mejor antes, pero después tienen que volver a trasplantarse. Sí, hasta a veces 2 o 3 veces. No sabía eso. A distinto de los adultos, que por ahí, si uno ya es adulto, el riñón del adulto ya uno se hace el trasplante y por lo general tiene mayor expectativa. Así que bueno, a tener cuidado con eso. Bien. Bueno, Emi, gracias por traernos este tema anticipado a la efeméride de mañana. Que es el día de concientización, así que concientizamos ya desde hoy. Ya desde el 18 ya concientizamos. Por las dudas, para que mañana no compren nada. 48 horas de concientización. Bueno, Emi, gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos el lunes que viene. Por supuesto. Vamos a pensar a ver qué tema ya. Todavía no lo tengo decidido. Bueno, si nuestros oyentes quieren sugerir algún tema, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 353-414-5443, que es el WhatsApp de la radio. Y si no, directamente nos escriben por redes sociales, Mejor que Ayer 90.1, o la cuenta de Emi, que es Emilia Nutrición. Muy perfecto. Fácil. También pueden buscarla ahí y sugerirle algún tema que quieran que charlemos acá en la radio.